número 10, el cual, como le dije, bueno, en este caso el hermano César no se encontraba. La pregunta 10 formula la misma. ¿Cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Así que le vamos a estar dando el tiempo a nuestro querido hermano y pastor César Tuñón. Bendición, pastor. Muchas gracias, hermano Jairo. Gracias al Señor que podemos estar teniendo este estudio. Pregunto, hermano, ¿se ve el documento? Solo se ve su escritorio. Okay. Bien, hermanos. Okay, gracias. Estamos en la pregunta número 10. Estamos en la pregunta número 10. Vamos a pedir al Señor pues que nos guíe en este momento para el estudio de su palabra. Señor y Padre bueno, damos gracias en estos momentos porque tú nos permites a nosotros podernos reunir de manera libre para estudiar tu palabra, para tener oración, Señor, en el contexto como comunidad de creyentes. Gracias porque no lo hacemos escondida, lo hacemos abiertamente, Señor. Permítenos poder aprovechar esta libertad para desgastar nuestra vida en comunicar esta bendita palabra que vamos a estudiar esta noche y toda la totalidad de tu revelación a los que no la conocen. Señor, ayúdanos a entender este gran misterio, seguir entendiendo este gran misterio de la Trinidad. Que definitivamente, Señor, pasará el tiempo. Viviremos lo que tengamos que vivir y no comprenderemos a cabalidad y con la profundidad adecuada esta enseñanza respecto a tu ser, Señor. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, de tal manera que, Señor, habiendo oído tu palabra, la pongamos en práctica y la obedezcamos. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros, hermanos, estamos desde hace, esta es la pregunta número 10, desde hace 6, 7, 8, 9, 10. Desde hace 4 preguntas anteriores, desarrollando lo que en el Catecismo Mayor de Westminster es lo que el hombre debe creer, pero en específico es respecto a la doctrina de Dios o a la doctrina de la deidad. Y cuando hablamos de la doctrina de la deidad, definitivamente uno de los tópicos que no puede dejarse por alto o pasarse por alto o soslayarse o olvidarse es el de la Trinidad. La semana pasada nosotros estuvimos escuchando al hermano José Mauricio Ponce enseñándonos de manera magistral esta gran verdad, En la noche de hoy vamos a seguir con esto. Vamos a seguir hablando de Dios. La pregunta número 10 va a estar orientada en eso, pero en especial, hermanos, respecto a las propiedades personales, pero de estas tres personas que hay en la divinidad. De estas tres personas que hay en la divinidad.
Entonces, la pregunta número 10 que tenemos en pantalla, y que agradecemos, hermanos, porque así como nosotros tenemos este documento en nuestro sistema de computadora, lo tenemos impreso. Así que agradecemos a Dios que la Iglesia Reformada del Caribe en San Juan tuvo la anuencia de traernos este material impreso. Así que, en verdad que damos gloria a Dios por eso y agradecemos a los hermanos allá en esta querida iglesia que para nosotros honestamente va a seguir siendo una iglesia de referencia. Entonces, como decimos, vamos a estar hablando pues de las propiedades personales de estas tres personas. ¿Y qué dice la décima pregunta? Bueno, la décima pregunta dice, ¿cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Y la respuesta es la que dice lo siguiente. Es propio del Padre engendrar al Hijo y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde la eternidad. Entonces, qué tremendo que también nuestro propio idioma castellano nos permite entender que cuando se refiere a las propiedades personales de las tres personas de Dios, de la divinidad, se está primero refiriendo precisamente a esa relación interpersonal que hay en esa Trinidad, que hay en esa divinidad, que es la única, por cierto. Cuando digo esa divinidad no me estoy refiriendo a que haya otra, que hay en la divinidad. Y que en nuestro idioma castellano, en la redacción de este catecismo, hermano, se utiliza la palabra propio. Es propio porque es propiedad. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades? Es propio del Padre engendrar al Hijo. La propiedad personal del Padre es engendrar al Hijo. Pero también dice, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre. ¿Cuál es la propiedad del Hijo? Ser engendrado por el Padre. Y respecto al Espíritu Santo, también dice algo, sí, dice que es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. De hecho, hermanos, y creo que todos los que estamos ahorita conectados en Zoom, y aún alguna persona que nos esté escuchando a través del Facebook puede recordar que esta relación personal en las tres personas de la divinidad está también reflejado en el credo, cuando dice que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, dentro del credo, que de hecho el credo es trinitario, y hermano, y hago una aclaración. El credo es católico, precisamente porque parte de las conclusiones católicas que se dieron en esas cumbres tempranas en la iglesia tenían que ver con esta doctrina de la Trinidad. Tenían que ver con que el Padre en la eternidad engendró al Hijo, de que el Hijo en la eternidad fue engendrado por el Padre y que el Espíritu Santo en la eternidad procede del Padre y del Hijo. Entonces, esto es, hermanos, una doctrina definitivamente muy, pero muy importante. Y nosotros, hermanos, como cristianos,
católicos, porque seguimos la catolicidad, tenemos que estar claritos en eso. Claritos como agua de tinaja, hermanos. Y no creer que no nos compete esto. Nos compete de toda manera. Entonces, para el estudio de hoy, vamos a tener 4 referencias. ¿Y cuáles son? En primer lugar, el Padre engendra al Hijo. En segundo lugar, el Hijo es engendrado por el Padre. En tercer lugar, y vamos a verlo en el documento, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y por último, estas 3 cosas mencionadas anteriormente son propiedades personales existentes desde la eternidad. Así que vamos a ir, hermanos, revisando cada una de estas referencias bíblicas. Cuando hablamos de la primera, que el Padre engendra al Hijo, y nos vamos al texto de Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 6 y luego el 8, dice lo siguiente. Voy a leerlo acá, hermanos, y dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y el 8 dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces vemos aquí claramente, hermanos, que aún el mismo texto de Hebreos utiliza la palabra engendrar. Y quisiera yo leer una definición aquí en el diccionario Vine, hermano, respecto, lástima que no la puedo compartir en pantalla, pero quisiera leerla aquí, y dice que la palabra engendrar, que vemos en el Nuevo Testamento, es la palabra genao, y también hay otra palabra que es tecnogonía. La palabra genao es la que más aparece en el Nuevo Testamento, y la palabra tecnogonía es la de menor aparición. Pero la palabra genao, que es la que precisamente es la que se traduce en Hebreos capítulo 1 y en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, como dije, significa engendrar y también nacer en la voz pasiva, ¿verdad? Y se usa principalmente de un hombre, o sea, de un varón, engendrando hijos. También se usa raramente de mujeres teniendo niños, como por ejemplo el texto famoso donde se dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Ahí la acepción es que se va a salvar, pues, dando a luz hijos. En Gálatas, en la epístola a los Gálatas, se usa de manera alegórica para contrastar con los judíos bajo la servidumbre de la ley y el Israel espiritual, el cual da hijos, para contrastar el nacimiento natural de Ismael con el nacimiento natural de Isaac. Entonces, cuando usted está bajo la autoridad, y es por eso que se usa alegóricamente, entonces se usa la palabra engendrar, ¿verdad? Y obviamente nosotros vamos a entender que en el texto de los Hebreos esta es la acepción, ¿verdad? En Mateo 1:20 se usa de concepción,
como por ejemplo cuando a María se le dice lo que de ella se ha engendrado, y se utiliza el acto de Dios en el nacimiento de Cristo. Hechos capítulo 13, Hebreos capítulo 1, que es el que acabamos de leer, y también el capítulo 5, cuando dice yo te he engendrado hoy, y que se está citando pues al Salmo 2:7. Y en ninguno de estos pasajes indica que Cristo viniera a ser hijo de Dios al nacer en forma humana. Entonces, esta referencia es una referencia que nosotros tenemos que entender, que en esta pregunta, hermanos, y eso lo vamos a ver en las preguntas de comentarios, hay una subordinación en la Trinidad. Por lo tanto, el Padre engendra al Hijo, pero también el Hijo es engendrado por el Padre. El Hijo está subordinado al Padre, siendo Dios igual que el Padre, la misma sustancia, dice el credo, y también en el libro de Hebreos dice que es la misma sustancia. En el versículo 3, capítulo 1, por ejemplo, dice, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, siendo la misma sustancia, el Padre está por encima del Hijo y el Hijo está subordinado al Padre. También en esta segunda referencia que se dice que el Hijo es engendrado por el Padre, obviamente ya eso lo hemos hablado, pero si vamos a Juan capítulo 1, versículos 14, 18 y luego a Juan 3, 16, leemos: de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cómo se encuentra precisamente en este texto del capítulo 1 de Juan esta verdad que estamos viendo en esta referencia. Bueno, cuando en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, se habla de que es el unigénito, el único engendrado, unigénito de Dios, tanto en el versículo 14 como en el versículo 18 se hizo lo mismo, y en Juan 3:16, como bien el hermano Jairo nos dijo, que un pasaje que sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. A Dios, a esta persona de Dios subordinada al Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tercer lugar, la tercera referencia nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En Juan 15:26, Juan 15:26, mis hermanos, dice este texto, que también muchos de nosotros lo hemos leído. Pero cuando venga el Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo. En el griego la palabra es parakletos. Para, que significa similar o que va al lado, y kletos, que es consolador. Otro consolador. Uno igual que va a consolar. Entonces, aún esta palabra parakletos es una palabra que habla de procedencia. Pero bueno, en el versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién lo envió? El Hijo. ¿De quién? Del Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Yo os enviaré del Padre al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Vuelve Cristo y enfatiza y refuerza el hecho de que el Espíritu procede del Padre. Es la misma sustancia del Padre.
Y el mismo pasaje también nos dice que procede del Padre, que el Hijo lo envía, por lo tanto procede del Padre y del Hijo. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Porque somos hijos de Dios, o al ser hijo de Dios, esto es el resultado de que Dios nos envía al espíritu de su Hijo. Y aquí también se ve como origen de la procedencia del Espíritu Santo al Padre, el Padre lo envía, y además de eso se dice el espíritu del Hijo. Y la última referencia, que es un resumen de las anteriores, estas propiedades personales existen desde la eternidad. Juan capítulo 17, Juan 17, versículo 5, dice, hermanos, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y como nosotros sabemos que todas estas expresiones, como antes de que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo, del siglo hasta el siglo, etcétera, no son momentos puntuales en el tiempo. Realmente son expresiones que nos hablan de una eternidad tan lejana que este suceso no tuvo realmente un inicio como nosotros lo conocemos. Fue un asunto y estas propiedades de que el Padre engendró al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, es algo que es desde la eternidad. Siempre ha sido. Y esto, hermanos, es algo que a nosotros, en nuestra deficiencia y limitación, nos va a costar. Nos va a costar poder entender. Pero es algo que tenemos que creer tal cual. Y también el versículo 24 de este capítulo 17 dice, Padre, Jesús orando, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero vayamos a las preguntas del cuestionario, del comentario, perdón. Ya yo estoy viendo una cosa y diciendo con mi boca otra. Bien. La primera pregunta del comentario de Gerardus Voss. ¿Qué dice? ¿Qué significa la palabra engendrar cuando hablamos de la Trinidad? Y la respuesta es, esta palabra en la lengua humana, perdón, esta palabra es en la lengua humana la más cercana que hay para exponer la relación entre el Padre, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y nosotros de eso nos dimos cuenta cuando leímos la definición del diccionario Vine, que según el contexto, la palabra engendrar va a ser la más cercana para tener la idea más clara de lo que se está exponiendo o transmitiendo. Bueno, en este caso es lo mismo. La palabra engendrar es lo más cercano
Y hay que hacer aclaración en eso. Es lo más cercano. ¿Por qué? Porque no hay palabra humana que pueda definir de manera exhaustiva esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. Pero es la más cercana que hay para exponerlo. Así que eso es lo que significa la palabra engendrar. Engendrar una relación íntima de procedencia del Hijo respecto al Padre y de generación. Así que se puede hablar del Padre respecto al Hijo. En segundo lugar, la pregunta dice, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se demuestra? Basado en Hebreos 1, 5 al 8, que el Hijo no es un ser creado, sino que fue engendrado eternamente por el Padre. Hermano, esta pregunta del comentario es crucial porque los que se oponen a la Trinidad, que en su mayoría son los grupos unicistas dentro del cristianismo, los grupos unicistas, y fuera del cristianismo los grupos ateos, que hasta dudan de la misma existencia de Dios, no debe ser confundida con creación. Y debemos entender lo que la pregunta anterior nos dijo, es lo más cercano a la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, leemos Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 8. Hebreos 1, versículo del 5 al 8. Y leo para ustedes. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. La palabra hoy, cuando se dice aquí en este texto que acabamos de leer, yo te he engendrado hoy, la palabra hoy en el versículo 5 no implica que antes de ese tiempo el Hijo no existía. O sea, no implica eso. Por lo tanto, no podemos albergar la idea de que el Hijo fue creado por el Padre. Ajá. O sea, no implica que antes de ese tiempo el Hijo no existía. Más bien, hoy es el hoy de la eternidad. Como lo demuestra el versículo 8, que llama al Hijo Dios y declara que su trono es por el siglo del siglo. Revisen su versículo 8 en sus Biblias y verán esto. Si el Hijo en algún momento hubiera tenido un principio, no se llamaría Dios. Así que, en verdad, haciendo un estudio exegético, profundo, utilizando todas las herramientas de interpretación y todos los auxiliares, nos vamos a dar cuenta que este texto de Hebreos 1, del 5 al 8, nos habla de la Trinidad, nos habla de la relación del Padre con el Hijo, pero en ninguna manera nos dice que el Hijo es un ser creado por el Padre, sino que ha sido engendrado eternamente por el Padre. Tercera pregunta. Cuando hablamos de las tres personas de la divinidad, ¿por qué nombramos al Padre primero, al Hijo segundo y al Espíritu Santo tercero? Y eso es importante, ¿verdad? Porque la fórmula es en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hacemos al revés? En el nombre del Espíritu, del Hijo y del Padre, o en el nombre del Hijo, del Padre. ¿Por qué no lo hacemos de esas otras maneras, sino de esta? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la respuesta es porque la Biblia habla del Padre enviando, utilizando un lenguaje de procedencia. Porque la Biblia habla del Padre enviando y operando mediante el Hijo. Entonces, y el Espíritu Santo, enviando y operando mediante el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia también habla del Hijo como enviando y obrando mediante el Espíritu Santo. En la Biblia este orden nunca se invierte. Por lo tanto, no lo debemos invertir nosotros. Nunca se invierte. La Biblia nunca habla del Hijo obrando mediante el Padre o del Espíritu enviando y obrando mediante el Hijo. Primero, entonces es porque en la Biblia esa es el orden. Y segundo, porque siempre se habla del Padre enviando y obrando mediante el Hijo y el Espíritu Santo. Y del Hijo se dice obrando y enviando mediante el Espíritu Santo. Y la última pregunta del comentario para esta pregunta número 10 dice: ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las verdades de la Trinidad? Hermano, y la respuesta que vamos a ver es una respuesta lógica. Esto es un misterio. Por lo tanto, creámoslo. Creámoslo en obediencia. Y dice la respuesta: debemos aceptarlas con actitud reverente, dándonos cuenta de que son misterios divinos que están mucho más allá de nuestra capacidad de explicar o de comprender. Hermanos, el catecismo se queda corto. Yo me quedo corto. Cualquier persona que esté enseñando eso se queda corto. E igual, nosotros nos quedamos cortos en comprender. Nuestra actitud debe ser una actitud de reverencia, de humildad. ¿Por qué? Porque este es un misterio que es cierto, es correcto, pero escapa de nuestra comprensión, escapa de nuestra capacidad. Nuestra capacidad de comprender esta doctrina tan importante de la Biblia es limitada. Por lo tanto, nosotros tenemos que verlo como un dogma y aceptarlo. Esta pregunta número 10, mis hermanos, que acabamos de desarrollar en esta noche, dice: ¿cuáles son las propiedades personales de las tres personas que hay en la divinidad? Y la respuesta es propio del Padre engendrar al Hijo, y es propio del Hijo ser engendrado por el Padre, y es propio del Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo antes de toda la eternidad. Desde la eternidad. Desde toda la eternidad. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.